Este fin de semana se interrumpirá el programa de asistencia alimentaria básica para más de 40 millones de estadounidenses. El cierre parcial del gobierno federal ha obligado a varios estados a tomar medidas. Algunos incluso han declarado ya el estado de emergencia para garantizar que 1 de cada 8 estadounidenses siga recibiendo esta ayuda. El presidente Donald Trump dice a los republicanos que es hora de sacar el as bajo la manga, mientras el cierre del gobierno amenaza con convertirse en el más largo de la historia. Y también este fin de semana, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, el FBI asegura haber frustrado un posible atentado terrorista en Michigan. El octavo día de la administración, entré en el despacho oval con el asesor de seguridad nacional y un miembro de mi equipo de contraterrorismo. Pusimos un gran mapa sobre el escritorio del presidente y dijimos: un dirigente de ISIS en un campamento terrorista en Somalia. La administración Biden lo ha estado observando durante 1 año y medio. El presidente levantó la vista del escritorio Resolute y dijo: ¿qué quieren decir con que lo estamos observando? ¡Mátenlo! Sacó su icónica pluma Sharpie, marcó la casilla de aprobado, y 27 horas después yo estaba en la sala de situación viendo, en vivo, cómo lo vaporizaban. Era el líder supremo. Como dijiste, hemos eliminado a 370 yihadistas que se han convertido en vapor rojo porque amenazaban a Estados Unidos. Estamos haciendo lo que los estadounidenses quieren que hagamos. Estas eran las palabras de Sebastián Gorka, el jefe de contraterrorismo que lleva 9 meses supervisando tanto las operaciones como las políticas relacionadas con amenazas como el Estado Islámico, ISIS, los cárteles de la droga y los grupos extremistas. Pasé los primeros 8 días de la administración recorriendo la comunidad de inteligencia, nuestras unidades de élite, y todos me dijeron lo mismo. Por favor, déjennos acabar con los yihadistas. Déjenos retomar las reglas de enfrentamiento de la primera administración Trump. Y entre los objetivos que ya han eliminado en este veloz ajuste de cuentas se encuentran los máximos dirigentes de ISIS y Al-Qaeda. Ataques aéreos, drones y fuerzas especiales han golpeado letalmente y siguen golpeando letalmente a las células terroristas en todo el mundo. Pero, según el estratega estadounidense, la cifra de 370 que se acaba de desclasificar no incluiría las bajas de los hutíes que financia Irán. Las fuerzas estadounidenses, recuerden, han lanzado ataques en el Yemen que han sometido, después de que los rebeldes atacaran activos estadounidenses y occidentales en la región. Así que, sin contar la campaña hutí, hemos matado a 370 dirigentes yihadistas en todo el mundo. Aquellos que tienen sangre en sus manos, que han matado a estadounidenses o que planean hacerlo. Así que, como decimos en el Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos ha vuelto a luchar contra el terrorismo gracias al presidente Trump. Pero, al parecer, estas operaciones en el extranjero estaban solo calmando las aguas y allanando el camino para lo que les interesa en realidad, la segunda fase. ¿En qué consiste? Pues ahora dirigen sus esfuerzos a territorio nacional, porque la amenaza, dice, vive ya en suelo estadounidense. Asegura que las permisivas fronteras de la administración anterior crearon un problema en el que ya trabajan estrechamente el FBI, Justicia y Seguridad Nacional. Y el problema no es otro que el terrorismo doméstico. Y una vez descabezadas, debilitadas y controladas las células terroristas en el extranjero, el foco ahora es identificar y procesar a los que financian tanto la anarquía como los planes para asesinar a estadounidenses en casa. Cortarles, dice, su forma de subsistencia. The statutes are very clear. It's called material. Las leyes son muy claras. Se llama apoyo material al terrorismo. Si estás prestando ayuda y socorro, si estás financiando actos violentos contra el orden constitucional de Estados Unidos, si tomas como blanco a inocentes estadounidenses como mi amigo Charlie Kirk, entonces emplearemos todas las herramientas judiciales en tu contra. Y mira, Scott Bessent es un amigo mío. Y dice que su Departamento del Tesoro va a investigar cada rastro de dinero, ya sea de la mafia, Al-Qaeda, ISIS o Antifa, que acaban de designar como organización terrorista. Seguiremos el dinero y podemos asegurarte que el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller,
Scott Besant y todos los de la comunidad de inteligencia que tengan la obligación de hacerlo, como Kash Patel del FBI, neutralizarán las amenazas contra Estados Unidos. No vamos a permitir la politización de la seguridad nacional. No vamos a perseguir a los católicos porque asistan a misa. Vamos a ir tras aquellos que incendien concesionarios de Tesla porque tienen un desacuerdo con Elon Musk, o aquellos que planeen e intenten asesinar al presidente Trump o a conservadores destacados como Charlie Kirk. Eso no se permitirá en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Tenemos absolutamente claro lo que vamos a hacer. De hecho, en verano se presentaban los primeros cargos contra una célula de Antifa por terrorismo. Ocurrió en Texas. La Fiscalía Federal los acusa de atacar un centro de detención de inmigrantes en Alvarado. El atentado incluyó vandalismo, lanzamiento de cohetes e incluso disparos de armas de fuego que causaron cuantiosos daños e incluso hirieron a un policía en el cuello. Estamos aquí para informarles que, en la noche del 4 de julio, viernes, pasadas las 10:30 de la noche en el centro de detención Prairie Land del A-East, en Alvarado, Texas, entre 10 y 12 individuos vestidos con ropa negra de estilo militar comenzaron a lanzar fuegos artificiales y a realizar actos de vandalismo en las instalaciones. Esto formaba parte de un ataque organizado. Hoy, mi oficina ha presentado cargos contra 10 personas por 3 cargos de intento de asesinato de un agente federal. Los 10 también enfrentan 3 cargos por disparar un arma de fuego en relación con un crimen violento. Cada uno de estos acusados podría cumplir desde una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Un co-conspirador adicional fue acusado de obstrucción de la justicia y conspiración por intentar ocultar y destruir evidencia relacionada con el ataque, y enfrenta hasta 10 años de prisión. Hablemos del incidente. Fue una emboscada planificada con la intención de asesinar a oficiales correccionales de ICE. No se equivoquen. Esto no fue una supuesta protesta pacífica. Fue, en efecto, una emboscada. Además, Gorka dijo que se suman otras victorias importantes a estos ataques contra presuntos terroristas, como la liberación de 76 estadounidenses que estaban presos en otros países o permanecían como rehenes de terroristas. También han capturado y están procesando a algunos otros sospechosos como un presunto participante en el atentado de la confusa retirada de Kabul, en el que murieron 13 soldados estadounidenses. Dos de las aeronaves del portaaviones Nimitz se estrellaron este fin de semana. El comandante en jefe estadounidense, Trump, salía al paso para acallar rumores. ¿Le han informado sobre los incidentes en el Nimitz, tanto del avión de combate como del helicóptero? ¿Sabe qué pasó? Pronto me lo dirán. Creo que deberían poder averiguarlo. Podría ser combustible en mal estado. Es posible que el combustible sea malo, aunque es muy raro que eso le pase. ¿No cree que pueda ser algo sucio? No, creen que podría ser combustible en mal estado. Lo averiguaremos. No hay nada que ocultar. Lo averiguaremos. Este que ven es el USS Nimitz. Sucedió en el mar de China Meridional. 2 aeronaves de la Armada estadounidense del USS Nimitz, un helicóptero Seahawk y un caza FA-18 Super Hornet se estrellaron el domingo durante operaciones de rutina. La Flota del Pacífico de Estados Unidos, el comando operativo más grande de la Armada, informó que los equipos de rescate sacaron sanos y salvos del agua a los 3 tripulantes del helicóptero. Media hora después, un caza FA-18 también cayó al mar. Los pilotos lograron eyectarse antes del impacto y se encuentran estables, todos los 5. Esto ocurre en la que sería la última misión del USS Nimitz, que acaba de cumplir medio siglo de servicio en la Marina de los Estados Unidos. Vamos a aplicar con más rigor, durante los próximos días, la ley de conducta desordenada en segundo grado. Si alguien entra a la calle y bloquea el tráfico, eso constituye conducta desordenada en segundo grado. Las personas irán a la cárcel por eso. Serán arrestadas. Beber en público es una violación del Código Municipal. Sí, la situación en los alrededores del centro de detención del ICE en Portland parece haber cambiado significativamente desde el sábado. Ese día, la policía de Portland desmanteló un campamento que llevaba 140 días frente a las instalaciones del ICE.
Más de 30 oficiales participaron en la operación que se realizó bajo una intensa lluvia. Durante la intervención se ordenó a los manifestantes que retiraran tiendas, suministros y otros equipos que habían ocupado el espacio público durante meses. Si vemos a personas cometiendo infracciones como bloquear las aceras o impedir el paso, trataremos de corregirlo para que todos cumplan las normas. En cuanto al cruce indebido, si bloquean el tráfico, eso suele considerarse alteración del orden en segundo grado. Los activistas de Antifa habían fijado el campamento contraviniendo las normas cívicas más esenciales y habían transformado el área en un espacio ocupado de forma ilegal con la instalación de tiendas de campaña, neveras portátiles, parrillas, etc. Este campamento había generado quejas de los vecinos debido al ruido, la acumulación de basura y preocupaciones sobre la seguridad. ¿Pero usted vive aquí de verdad? Sí, vivo aquí. ¿En este edificio? Sí, llevamos 4 meses y medio viviendo un infierno por culpa de esa gente que dice ser el pueblo de Dios. Tras la intervención policial, la situación en el área parece haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, algunos manifestantes han expresado su descontento y han indicado que continuarán con sus protestas en otros puntos. La policía, por su parte, ha advertido que va a usar mano dura a partir de ahora, especialmente como vimos en cuanto al bloqueo de aceras y al consumo público de alcohol o drogas. En resumen, aunque el campamento frente al ICE ha sido desmantelado, no está claro si las tensiones en Portland podrían continuar en las cercanías o en otras áreas de la ciudad. Estamos aquí para asegurarnos de que todos reciban su aviso correspondiente. Hasta ahora no hemos estado haciendo cumplir muy seguido las infracciones pequeñas, las cosas menores, como beber en público o conducta desordenada, cosas así, que son un poco más leves y más frecuentes por aquí. Solo estamos pasando para que todos entiendan que vamos a empezar a hacer cumplir esas normas. Así que, cuando vean gente por aquí con una lata abierta, o simplemente paseando por medio de la calle, eso empezará a ser sancionado, ya sea con una multa o un arresto, dependiendo de la gravedad, ¿de acuerdo? Señora, ¿sabe qué motivó esto? ¿Por qué la policía de Portland está viniendo ahora y haciendo esto? Creo que, hemos cambiado nuestra postura cada día. Tienes que adaptarte a lo que está pasando y tratar de... Nadie tiene la solución para esto. Solo estamos intentando aplicar, supongo, una estrategia diferente. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también hacía el recuento de otro fin de semana movido del presidente Trump. El resto de Estados Unidos está trabajando. Los agricultores están trabajando. Los fabricantes están trabajando. Y necesitan enviar sus productos al extranjero. Estamos en un momento crítico en el mundo. Y necesitamos asegurarnos de saber quiénes son nuestros amigos y aliados. Y al venir en este viaje, haciendo estos acuerdos comerciales, haciendo acuerdos sobre minerales críticos, esto es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto de seguridad económica, y es fundamental que el presidente esté aquí, y ya hemos visto un gran resultado hoy. Firmamos 2 acuerdos comerciales completos con Malasia y Camboya, 2 acuerdos en principio con Tailandia y Vietnam. Hicimos acuerdos sobre minerales críticos. Hicimos un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. Esta es la labor del presidente, y la está cumpliendo. Y el presidente Trump también visitó con antelación Brasil, pero dice no tener claro si acabará firmando algún acuerdo con el presidente Lula. Además, las tensiones entre republicanos y demócratas se escalan mientras el cierre del gobierno entra en su día número 26. Este cierre parcial es el segundo más largo de la historia del país. Solo lo supera el de la primera administración Trump, que duró 35 días. Y, a día de hoy, no se ve ningún atisbo de consenso en el horizonte. Los republicanos se quejan de que para aprobar el presupuesto de este año y poder realizar pagos, las peticiones de los demócratas se han vuelto desorbitadas e irracionales. Los demócratas, por su parte, culpan a los republicanos de falta de diálogo. ¿Y usted qué opina? Si el Congreso no aprueba pronto el presupuesto del próximo año, o si un juez no lo ordena, el programa de ayuda alimentaria más importante de Estados Unidos podría detener sus pagos a partir de noviembre. Esto dejaría a decenas de millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria grave. Además de paralizar programas esenciales, el cierre parcial del gobierno también impide pagar los salarios de los funcionarios de todas las agencias federales. No los perderán, porque se les abonarán con retroactividad en cuanto gobierno y oposición lleguen a un acuerdo que, por el momento, parece lejano.
Mientras los programas y los trabajadores federales sufren esta suspensión de pagos, los congresistas seguirán recibiendo su salario sin demoras. Varios estados han reaccionado ante la crisis. Delaware, Luisiana, Maryland, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Virginia han declarado el estado de emergencia y están usando fondos estatales para garantizar que los beneficiarios reciban al menos parte de sus ayudas. Otros estados como Colorado, Connecticut y Hawái también han liberado fondos de emergencia para apoyar a bancos de alimentos y beneficiarios perjudicados. En un Congreso dividido, la oposición demócrata acusa al gobierno de falta de voluntad política. Insisten en que los republicanos le dan más valor a su agenda política o a sus recortes ideológicos que a las necesidades de la población, y los responsabilizan de todo. El gobierno republicano, por su parte, reparte la responsabilidad y acusa a la oposición de lo mismo. Dice que los demócratas les exigen firmar un presupuesto imposible que incluye gastos que consideran tan excesivos como injustificados y que incrementarían el déficit del país, y proponen que se apruebe lo que llaman un presupuesto limpio de la era Biden. Y mientras cruzan acusaciones, los estadounidenses observan la escena con una mezcla de preocupación, impotencia y resignación. En especial, los beneficiarios de programas como la asistencia alimentaria básica, SNAP, y la cobertura sanitaria para personas de bajos ingresos, Medicaid. Pero ahora, el presidente Donald Trump ha decidido cortar por lo sano. La idea no es nueva, pero tampoco sencilla. Le ha pedido a los republicanos del Senado que pongan punto y final al cierre del gobierno que ya cumple más de 30 días. ¿Cómo? Eliminando la obstrucción parlamentaria, el filibusterismo, que es, pues, una táctica política que permite prolongar el debate y bloquear leyes y que, en la práctica, mantiene paralizadas las agencias federales. Para cambiar esta situación y darle un vuelco, el comandante en jefe estadounidense escribió esto: ha llegado el momento de que los republicanos jueguen la carta de Trump, o la carta triunfal, y utilicen la llamada opción nuclear. La llamada opción nuclear consiste en derogar la llamada obstrucción parlamentaria, el filibusterismo. Es decir, que el Senado se deshaga de esta regla y en lugar de tener que reunir 60 votos para convertir en ley los proyectos y los presupuestos, lo puedan hacer con una mayoría simple, 51. Y para ese 51, los republicanos sí cuentan con senadores suficientes. En teoría, 53 de los 100 senadores son republicanos. Y además, incluso cuentan con el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance en caso de que algún republicano rompa filas y las votaciones queden 50-50. Pero algunos senadores del partido dudan en usar esta opción. No obstante, el presidente insiste en que, si lo hicieran, se podría aprobar rápidamente la financiación federal con mayoría simple, y que, de no hacerlo, serán los demócratas los que aprovecharían su oportunidad en el futuro. Pero esta no es la primera vez que se propone algo así. Los demócratas ya intentaron eliminar el filibusterismo durante la presidencia de Biden y fracasaron. Un par de senadores les pusieron la zancadilla antes de volverse independientes. Ahora, según dice el mandatario, los republicanos tienen la oportunidad de actuar antes de que los demócratas puedan retomar el poder. Por su parte, la Oficina de Presupuesto anuncia que ha asignado nuevos fondos para que las tropas estadounidenses reciban su paga de noviembre. Recordemos que su misión de contención en el mar de China y su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico se encuentran en momentos cruciales. Mientras tanto, en territorio nacional, el cierre del gobierno entra hoy en su 31º día, y con las agencias paralizadas, decenas de millones de estadounidenses esperan que, de una vez por todas, la política dé paso a la acción. La pasada noche el FBI detuvo un posible atentado en Michigan, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar Halloween. Agentes federales y locales arrestaron a varios individuos que, según las autoridades, planeaban convertir las calles en un escenario verdaderamente terrorífico durante las fiestas. Aunque la amenaza ya ha sido neutralizada, la alarma y la vigilancia permanecen. El director del FBI, Kash Patel, informa que arrestaron a varias personas en Michigan por presuntamente organizar un atentado sangriento durante el fin de semana de Halloween. Patel
Destacó la labor sin tregua de los agentes federales y las fuerzas del orden de todo el país. Según fuentes policiales consultadas por NBC News, la operación se centró en Detroit y sus suburbios, concretamente en sitios como Dearborn e Inkster. Los detenidos, en su mayoría jóvenes, mantenían presuntos vínculos con algún tipo de extremismo extranjero. Por el momento, las autoridades no han especificado si se trataba de ISIS, Al-Qaeda u otra ideología violenta. Solo aseguran que ya no existe amenaza para la población. En Dearborn, los vecinos fueron testigos de un despliegue masivo. Vehículos del FBI y de la Policía Estatal bloquearon calles cercanas a la escuela secundaria Folsom High School. Los investigadores retiraban pruebas de las casas y las cargaban en camiones del buró, en lo que parecía una operación meticulosa para garantizar que ninguna amenaza se materialice. La policía local confirmó que la operación de esta mañana se coordinó con el FBI, pero no detalló su relación directa con el anuncio de Patel. Los cargos son federales y los documentos judiciales permanecen sellados hasta la fecha. Este caso recuerda a otro operativo similar en mayo, cuando detuvieron a un hombre llamado Ahmad Said. Planeaba un atentado contra una instalación militar en los suburbios de Detroit, supuestamente en nombre de ISIS. Said permanece detenido y ha sido acusado de cargos federales. A finales de 2022, acusaron a Aus Mohamed Nasser, de 34 años, de intentar prestar apoyo material a ISIS también, y de poseer un artefacto destructivo. Podrían condenarlo a una pena de hasta 50 años de cárcel. Pero Mohamed Nasser no es el único que ha viajado desde Estados Unidos a los campos de entrenamiento del ISIS. También lo hizo un par de meses después otro vecino de Dearborn, Ibrahim Izzi Musaibli, de 32 años. Y años antes también lo hizo otro vecino de Dearborn, Mohamed Hassan Hamdan. Y es que, según los informes, en Dearborn, más del 50% de sus 110.000 vecinos declaran tener ascendencia del Medio Oriente o del norte de África. Y en Inkster, cerca del 75% de sus 26.000 residentes son de ascendencia africana. Estos datos demográficos muestran la diversidad de las comunidades donde se centró la operación del FBI, subrayando la importancia de mantener la vigilancia. Y mientras millones de estadounidenses se preparan para las celebraciones, iluminando sus casas y disfrazando a los niños que corretean por los vecindarios, la vigilancia federal y local se refuerza, además, en todo el país. Se afanan para que en las calles predominen el eco de las risas infantiles y el olor de los fuegos artificiales, y no el miedo. Y es que la seguridad, como demuestra el FBI, no se toma vacaciones. Halloween seguirá adelante con disfraces, caramelos y linternas iluminando los hogares, mientras el trabajo silencioso e incesante de los que velan por nuestra seguridad sofoca las amenazas antes de que se hagan realidad. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.